En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Dos, uno, al aire. Queridos amigos de Revelando, bienvenidos a este programa de martes 22 de octubre del 2024. Esperamos se encuentren todos muy bien. Estamos aquí en Radio Portales de Valparaíso. Como siempre, por honestidad, les cuento que estamos grabando el programa temprano por la mañana de este martes, por si hubiera una noticia importante que dar a la hora de emisión del programa, que es a las 6. Y como hay tantas noticias importantes, queremos ser muy sinceros con ustedes. Y ahí van las explicaciones por si no mencionamos esa eventual noticia. Agradecemos a Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial, por su constante apoyo. Gracias a Enzo Alvarado, nuestro DJ y periodista de Asofar. Y muchas gracias también a Radio Portales de Valparaíso, la radio de la región de Valparaíso, por permitirnos salir por sus ondas radiales y estar con todos ustedes, auditores, desde hace algo más de 8 años. Y por Portales, muchas gracias a don Claudio Alvarado y Baceta. Bueno, hoy día estamos con el equipo semipleno, no sé si existirá esa palabra, pero estamos don Eugenio Guerrero Flores, de Venezuela, y quien les habla, Pilar Soberado, de aquí. Patricia Schiavetti tuvo que hacer, así es que nos pidió le disculpáramos con ustedes. Así que vamos a hacer un programa que no sé si alcanzaremos a conversar de todo, porque hay mucho que conversar, pero vamos a tratar de ser lo más sucintos posible y a tratar de no aburrirlos con el gran... O sea, hay un tema que tenemos que tratar, pero vamos a procurar no aburrirlos solo con eso. Vamos a hablar de otras cosas también. Por ejemplo, y lo segundo, tercero, que las opiniones que emitimos en este programa, hoy día Eugenio y yo, son de nuestra exclusiva responsabilidad y que esas opiniones no representan necesariamente el pensamiento ni de Radio Portales de Valparaíso ni de Asofar AG. Y lo segundo, auditores, y como siempre y en forma reiterada, no olvidar a nuestros compatriotas damnificados por los incendios de febrero de este año, que por perderlo, lo perdieron todo. Muchos de ellos a sus familiares. Hubo 137 muertos en algo que empezó y terminó, pero la desgracia no ha terminado para ellos. Así es que, por favor, solidaridad, apoyo a la empresa privada que los sigue ayudando, a ellos mismos, a sus familias y a sus amistades. Vamos al tema. Primero, lo que estamos haciendo desde hace ya varios programas, episodios de Revelando, y es recordar a los carabineros mártires que han caído por Chile en el cumplimiento de su deber. El 22 de octubre de 1960 muere el carabinero Sergio Hernán Fuentes López, la víctima número 431 de la institución. El 22 de octubre del 2001 fallece el carabinero Rodrigo Andrés Flores González, la víctima o mártir número 1070 de la institución. Y nosotros siempre aquí decimos que la gente solo muere cuando ya no se la nombra, y nosotros los nombramos. Siempre pedimos que descansen en paz. Y además nos hacemos eco de una marcha española, de unos versos muy bonitos que dicen: la muerte no es el final. No me mires como si haya muerto. Estoy aquí. Así que nuestro homenaje muy sencillo, muy simple a dos mártires de Carabineros de Chile. Y antes de pasar a las efemérides, una nacional y una internacional, quiero saludar a Eugenio. Eugenio, no me he olvidado de ti, ¿eh? ¿Cómo estás?
Estimada Pilar, todo bien, gracias a Dios. Qué bueno Vale. que estás bien tú también y todos por Sí, allá. también. Sí, novedad. Oye, vamos con dos efemérides, una nacional y una internacional. Si quieres, comentamos algo de la internacional y luego partimos al tema Chile, al tema Cuba y al tema Estados Unidos de Norteamérica y las elecciones que son en 15 días más. ¿Te parece? Ya, perfecto, buenísimo, me parece. Muy bien. El 22 de octubre de 1952, o sea, hace 72 años, naufragó el remolcador Brito, eh, concurriendo a ayudar una nave, Pelantaro, que había tenido un accidente en la bahía de Quintero. Mueren 23 de los 27 tripulantes de ese remolcador, una tragedia mayor que enlutó a Chile y a la Marina de Chile específicamente, a la Marina. Y el 22 de octubre de 1962, hace 62 años, el presidente Kennedy anuncia que aviones espía norteamericanos han descubierto bases de misiles soviéticas en Cuba, con misiles que apuntan derechamente a ciudades importantes de la costa norteamericana, de la costa este norteamericana. Comienza la denominada crisis de los misiles de Cuba o crisis de los misiles de octubre, que termina el 28 de octubre del 62, cuando Nikita Khrushchev anuncia que retira los misiles de Cuba. ¿Qué reflexión te merece eso, Eugenio? Tú no lo viví, yo no lo viví porque era una guagua, tenía 8 meses. Tú no lo viviste porque no pensabas nacer. Pero es un episodio muy importante de la historia reciente. Así es, la crisis misilística le llamaban, porque, Sí, bueno, los de Cuba apuntando hacia Estados Unidos y los Estados Unidos apuntando desde Turquía, si más no me equivoco, sí, así hacia la fue. Unión Soviética, ¿no? Entonces era como Sí, la tensión fundamental del momento, pues claro, si bien se catalogaba como una guerra fría, era como la percepción de que cualquiera que se levantara con el pie izquierdo, se acababa el mundo en ese momento, ¿no? claro. Entonces estaba, bueno, el factor disuasión, pero también el factor de amenaza inminente, que en este caso estratégicamente eh, lo buscaba perpetrar la Unión Soviética, pero en este caso Estados Unidos era mucho más estratégico para ello. Y sí, esto representó no solamente la influencia, porque uno dice, no solamente la influencia, no determinante, pero sí va a vaticinar hacia el futuro cercano cómo Cuba iba a seguir reaccionando en favor del proyecto comunista internacional de la Unión Soviética y cómo también terminó reaccionando posteriormente. Pero yo me comento esto porque cuando uno ve lo que ocurre hoy en día, bueno, cuando Donald Trump estaba en el primer periodo presidencial, se perfilaba algo así, no con misiles, Mm, pero sí como con mm. amenazas, sobre todo por la influencia rusa y China, que se incorpora dentro de Latinoamérica y que eso representa en cierta medida también un cambio al paradigma de las armas en sí mismas y que Mm. lamentablemente hoy en día al parecer se vuelve a retomar con el conflicto Parece. Ucrania-Rusia, lo que está pasando en el Medio Oriente y que hay dos potencias, una que es la rusa y la otra la China, que yo le veo dificultad. China no, o sea, ojo, yo no soy un experto en esto, Pilar, vale la pena decirlo, pero lo poco que conozco sobre geopolítica, China no es una potencia guerrera en términos de guerras internacionales, ¿ya? China Mm, siempre ha sido, claro, fue un gran imperio, un imperio que hasta el 1500 era el más predominante, a partir de ahí comienza el declive, pero cuando uno ve su desempeño en estas áreas en el siglo XX, que es el siglo donde hay confrontaciones ideológicas, siglos de las revoluciones, uno no ve que tengan una experiencia inminente, amenazante sí. y estratégicamente bélica que pudiera como amenazar la expertise que tiene Estados Unidos y los países occidentales en cierta medida. Y eso es un factor. Entonces se han ido por la guerra diplomática, pero el que sigue siendo muy peligroso es Rusia y la influencia que en este caso podría tener en otras potencias, pero con eso lo dejo ahí. O sea, cómo han cambiado las cosas, pero cómo hay una especie Sí, de revival sí, gradual sí. con respecto a que lo bélico se vuelve a erigirse como una Mm. posibilidad, lo cual es lamentable porque pensamos que las democracias liberales iban en cierta medida a apaciguar, no erradicar, pero sí apaciguar de manera permanente lo que eran las amenazas de guerra, pero ya nos dimos cuenta que no es así. No, no, y como nos comenta Enzo por interno, efectivamente China no ha participado directamente en ningún conflicto de esta Así naturaleza, es. solo en forma indirecta en Vietnam y Camboya. Eso es una realidad.
Ahora, Así es. este tema de los misiles de octubre es un tema atractivo. Hay una serie en Netflix que aprovecho de recomendarla que Ah, habla mira, sobre, claro, grandes momentos de la historia de la guerra. Y habla, hay un capítulo entero referido a la crisis de los misiles de octubre y cómo el presidente Kennedy, y ahí también los halcones y las palomas norteamericanas del gobierno norteamericano, eh, en algún minuto no sabían materialmente qué hacer. O sea, cuando los aviones espía descubrieron estas bases instaladas, dijeron, pero ¿cómo es posible? Y claro, así fue. Y como bien dices tú, Khrushchev, sí, podría eventualmente retirarlo, aunque en un principio se negó en banda, pero solo si Estados Unidos retiraba los misiles que desde Turquía apuntaban a la entonces Unión Soviética. ¿No? Yo creo que fue una crisis muy, muy dura. La humanidad pensó que iba a haber una guerra nuclear y pensaron otra vez en Hiroshima y Nagasaki, pero ahora en la costa, en Estados Unidos, en la gran potencia. Y no tantos años después de terminada la Segunda Guerra Mundial, pues esto es 62, el 45 terminó. Entonces, la verdad que fue un momento de crisis muy difícil y hay gente que todavía la vive y te la expone con mucha crudeza, con mucho miedo. La idea de estar en lugares de protección para bombardeos, para bombardeo nuclear, y la posibilidad de ver sus ciudades absolutamente destruidas. claro. Y Eh, Pilar, y eso iba también a sí, vaticinar un poco lo que iba a ser la política de los 70 con esta guerra ideológica brutal que se dio en el continente, porque recordemos que la Revolución Rusa llega 3 años antes, si más no me equivoco, y comienzan también la radicalización de las democracias, que el propio Che Guevara ya quería ir a términos de revolución campesina, incluso tomándolo como referencia, ¿no? Entonces, o sea, teníamos movimientos por todos lados en América Latina yendo hacia el sí, comunismo, tratando de derrocar democracias o dictaduras, impidiendo que llegaran. sí. Entonces, este factor era muy importante para el comunismo en Latinoamérica y, en cierta medida, una amenaza inminente para Estados Unidos de transformarse este continente en una especie de reservorio y de apoyo militar y bélico a la propia Unión Soviética. Vale la pena Sí, destacar. claro, claro. Piensa tú que el año 59 llegó Castro y los barbudos pues bajaron de Así Sierra es. Maestra para en Cuba. En principio llevaba el escapulario de la Virgen del Carmen en el cuello, pero terminado el año 59, a finales de los 59 y entrevistado para un medio norteamericano, evidentemente, porque hasta la revista Time lo puso en la portada. Ahora que la gente dice, hoy Boric aparece en portada, bueno, en la portada de Time ha aparecido cualquiera, por si acaso, y dice, no, yo Claro, soy marxista, y lo reconoce, claro que sí. así es. Y ahí, y esa fue como la punta de lanza, en definitiva, para todas estas guerras de guerrillas que asolaron al continente americano, desde el Río Grande para abajo, como dicen los gringos. Y hoy día no es así, pero es de otra manera así. ¿Ah? Hoy día Así es. no es tan así, pero hay que mirar nada más a tu país, la influencia cubana, la china, la iraní, la española de alguna manera con los negociados que tienen ahí. Entonces, parece, en la historia todo se va repitiendo, ¿ah? No es que haya tanta novedad. Como la naturaleza humana no cambia, se repite. Bueno, y a propósito de eso, comentemos medio minuto el apagón masivo en Cuba. Llevan 4 días sin energía eléctrica los cubanos. Así es. Rosa María Payá, que es una de las principales líderes, que ha venido o sea, líderes de la oposición cubana, que encabeza esta institución que se llama Cuba Decide, ya que es una plataforma que propone elecciones en Cuba en algún momento. Ella es una mujer muy valiente, ella está radicada en este momento en Estados Unidos, en Miami, si más no me equivoco. Ha venido denunciándolo de una manera sistemática porque, bueno, ella dice que ya, o sea, el país, sin el apoyo sustancial que había tenido de Venezuela, o sea, básicamente el robo de la narcodictadura para regalar los barriles de petróleo a Cuba, que eran entre 800.000 y 900.000 diarios, si más no me equivoco, era una locura porque Venezuela producía 3,5 millones de barriles diarios en 1999 y hoy en día produce por ahí unos 300, 400.000. Se podrá imaginar. Entonces, cuando viene la debacle o sea, la producción petrolera, obviamente esto afecta, y también la debacle de los precios del petróleo, esto afecta directamente a Cuba, y Cuba es una nación que ellos viven clamando el éxito de su autarquía, a pesar, dicen, del bloqueo, que en este caso es un embargo. Entonces, pero esa autarquía no sirve si no tienes el financiamiento de la Unión Soviética y luego el financiamiento de Venezuela. ¿Ok? Porque es un Claro, modelo insostenible por donde lo veas. Incluso
el embargo no tiene nada que ver con el modelo autárquico que en cierta medida lo propusieron en su minuto, pero fundamental para cerrar el comentario es que, claro, Rosa María Payá hace énfasis en eso, que ese ámbito tenebroso, oscuro, en el que se metió a la isla de que llegó la Revolución Cubana en el 59, vive experimentando una serie de fases que son cada vez más críticas, con prácticamente hambrunas o cuasi hambrunas, que han sido terribles en Cuba en los últimos meses. Ahora también tenemos el factor de la electricidad y que se ha hecho, no voy a decir indetenible, pero se ha hecho cada vez más, eh, ¿cómo decirlo? Cada vez más notorio la Mm, incapacidad que ha tenido el régimen cubano con su totalitarismo de callar todas las voces disidentes. Cada vez hay más claro. conexión internacional, entonces cada vez se sabe más todo y cada vez hay más organizaciones muy valientes que lo están haciendo. Pero esto, Pilar, es lo mismo que ocurre en Venezuela. Venezuela es un país más desarrollado, que lo han llevado a la miseria, y que por otro lado el factor de que no hay electricidad por días en estados completos es una constante. Y eso es lo que genera el socialismo allí en donde se instalan. Eso no es un asunto solamente de Venezuela o Cuba. Eso es un asunto general. O sea, donde Sí, instales el claro. socialismo, vas a tener políticas empobrecedoras hasta el punto que ni siquiera la electricidad, que es algo como de la modernidad y de los tiempos contemporáneos que damos por sentado, en un régimen socialista no lo puedes dar por sentado. Incluso lo puedes ver dado por peligro de que no lo vayas a tener en algún momento. Sí, claro, sí, te quiero hacer una pregunta. Ayer Díaz Canel apareció en televisión, no aquí en televisión, no sé dónde, habló Díaz Canel, no sé quién pudo transmitir eso, y por supuesto responsabilizó al embargo norteamericano, el problema de Cuba. Y la gente, mucha gente, yo creo que amparada por la falta de luz, tocaba sus cacerolas, pero, pero Cuba, el gobierno cubano sabe cómo reprimir. Estrictamente, aunque tú tienes Exactamente. razón, hay muchas organizaciones que hoy día hablan, pero hablan mucho menos de Cuba. En los foros internacionales prácticamente ya no se habla, se Ah, eso habla es de verdad, claro. Venezuela. Hay una Y ahora agotación. te voy a preguntar algo sobre Eh, Venezuela. Oye, Eugenio, antes de seguir con los otros temas que tenemos pendientes, que uno es extranjero y otro es nuestro, ¿qué pasa en Venezuela en este minuto? Porque las elecciones fueron el 28 de julio. Está claro que Maduro las perdió y las ganó Edmundo González Urrutia. Edmundo González está asilado en España y María Corina Machado está en algún lugar de Venezuela, que si la encuentran la van a detener y seguramente la van a encarcelar naturalmente y si pueden hacerla desaparecer lo harán. ¿Qué pasa en este minuto políticamente en Venezuela? en este minuto hay ¿cómo decirlo? Hay una especie de parálisis bidireccional, si podríamos decir, ¿no? Hay una parálisis de la propia dictadura, ¿ok? Que avanzó, o sea, vino avanzando a pasos agigantados con la represión y el crimen, ¿no? Violando sistemáticamente los derechos humanos. Pero yo me refiero en esta muestra pública, ¿no? Pero por otro lado, ha sistematizado la tortura en los centros penitenciarios a través de generar Ya. hambre, torturar con electricidad, dar comida con vidrio molido a algunos disidentes para que los representantes o padres de estos menores de edad incluso no sigan denunciando a la comunidad internacional. Es una locura. Entonces, por un lado, hay una parálisis pública de la represión, que era lo que habíamos visto, se metían a las casas, querían básicamente tomar a todos los testigos para que firmaran nuevas actas para tratar de hacer el fraude y era algo imposible. Entonces, por ende, se dieron cuenta de su propia incapacidad en esos términos de poder reprimir a tanta población y que eso a su vez no generara un descontento tal que comenzaran las protestas sistemáticas como en el 2017, no sé si se acuerdan. O sea, en Venezuela siempre ha habido protestas del Sí. 2001, 2002, pero en el 2017 y 2019 fue brutal, ¿ok? Sobre todo en el 2015 y 2017. Entonces yo creo que ellos buscaron, pienso yo, evitar esto porque la paliza que le dio Edmundo González Urrutia, que en este caso es María Corina, pero la representación de Edmundo González Urrutia fue tan descomunal, y esto lo que hizo el Centro Carter y todos los organismos internacionales serios y decentes que comprueban el fraude, terminaron, Pilar, por hacer que hayan divisiones dentro del chavismo, que es una cacería de brujas dentro de la nomenclatura del chavismo, y eso los ha tenido, a mi juicio, ocupados.
muy ocupados porque, Ya, bueno, intentos de rebelión, personas escapando, eso por un lado. Y por otro lado, la oposición, que en este caso es con María Corina Machado. María Corina Machado está tratando de agotar todos los recursos internacionales que se puedan, pero tú sabes muy bien que la comunidad internacional no responde de la manera que se debe con respecto al caso de Venezuela. Porque el caso de Venezuela no es una no, solución pacífica en términos de que no hay una solución democrática si no tienes demócratas del otro lado. O sea, si el poder, si los que concentran el poder lo monopolizan y lo secuestran a través de un cártel de drogas y una alianza internacional terrorista, porque eso es lo que ocurre en Venezuela, y que no tienen convicciones democráticas, obviamente, como ellos no tienen convicciones democráticas y el fraude es evidente, descarado, cínico, y a partir de eso sistematizan la tortura, entonces obviamente una solución pacífica es muy complicada. Entonces, la comunidad internacional hace saludos a la bandera, hace comunicados, hace estudios, todo lo que tú quieras, pero no termina de articular una forma. Entonces yo creo que María Corina Machado, esa es mi impresión, en algún momento va a empezar, o sea, debería empezar a buscar otras opciones a partir de que ya se constató que es imposible que democráticamente estos tipos salgan, ¿ya? Entonces, Edmundo ya. González Urrutia y María Corina Machado, para cerrar el comentario, están esperando de aquí al 10 de enero. No sé qué habrá en el camino con respecto a alguna protesta. Las protestas internacionales, si bien se han mantenido, obviamente no tienen la misma concurrencia porque no es porque las personas no quieran, sino porque las personas no ven una esperanza de sacarlos con gestos simbólicos que son muy importantes para mantener la moral alta, pero que se sabe que no son suficientes. Entonces yo lo que creo es que a partir de que ellos no terminen de asumir que tienen que salir por efecto de una transición hacia la democracia, lo cual yo veo cuasi imposible, entonces habría que verse otras modalidades. Pero yo veo eso en un stand-by brutal, Pilar, lamentable, y era algo que veníamos diciendo, porque si no había un plan B al plan A, que era no derrocarlos, era vencerlos de una manera aplastante, de manera electoral, muy difícil que ese es su agujero, o sea, donde estas ratas se esconden, en ese agujero, en el agujero se sienten seguros, y ese agujero es el narcotráfico, el Estado, narcotraficante que ellos secuestraron para sí, y que se esconden allí porque saben que si salen, muchos tienen orden de aprehensión, por ejemplo, y que no les conviene ir porque son torturadores y violadores sistemáticos de derechos humanos de manera directa, indirecta, como tú lo quieras. Entonces tienen muchos delitos encima y no les conviene dejar Venezuela. Entonces su actitud racional es ¿cuál? Bueno, defender su zona de confort que los protege a costa de lo que sea. Entonces, si esto no se Sí. toma en cuenta, entonces no se va a accionar de la manera correcta. Gracias, Eugenio. Es que creo que las personas más autorizadas para hablar de esto son precisamente los venezolanos. Claro. Uno que tiene que estar en segundo plano naturalmente, así que muchas gracias. Mira, nos queda poquito rato para terminar el primer bloque y yo quiero dejar planteado el tema, y lo terminamos en el segundo, pero en el segundo básicamente vamos a hablar de la situación chilena, a ver cuál es tu opinión, cómo lo ves tú. Y dice relación con las próximas elecciones en Estados Unidos de Norteamérica, que son en 15 días más. Yo no tenía idea y anoté un par de cosas que 15% del electorado es latino. Votan 36 millones de latinos. 4 millones más de latinos que en las elecciones anteriores de 2020. Todos jóvenes. Se dice que el 64% de esos latinos votaría por Harris y el 31% por Trump. ¿Y cuáles dicen, se comenta que son las principales preocupaciones del voto latino? El tema económico, naturalmente, el empleo, el aborto y la protección de la democracia. ¿Será así todo esto? O sea, la data yo creo que es real, pero ¿serán así? ¿Serán esos los temas que preocupan al voto latino, que es muy importante, y en un par de estados bisagra es súper importante? ¿Será Claro. eso? Y Yo lo tengo, dejo espérate, lo dejo planteado porque no nos queda nada para ir a la pausa musical y volvemos con el tema, ¿te parece? ya, perfecto, lo vemos. Ya, vamos entonces a la pausa musical y vamos a escuchar la canción que fue elegida como la mejor o sea, la mejor de las 50 más grandes de la música popular en español por la revista Rolling Stone, y que es Mediterráneo, de Joan Manuel Serrat, una canción que creó en 1971, hace nada, y que, bueno, que ha significado una maravilla para muchos, entre los que me incluyo. Joan Manuel Serrat va a ser premiado este viernes 25 en Oviedo con el Premio Princesa de Asturias de las Artes.
Así es que hemos traído la canción por lo hermosa, por el puesto que tiene y además porque su autor va a ser premiado el viernes en el hemisferio norte. Vamos a la pausa musical y volvemos, Eugenio, No, Enzo y auditores. buenísimo, nos vemos. Y hemos regresado a nuestro segundo bloque, nuestro programa de todos los martes Revelando, y nos encontramos en esta oportunidad con Pilar Soberado y Patricio Schevetti no nos acompaña hoy, y en los controles se encuentra Enzo Alvarado. Así que le mandamos un saludo a Patricio Schevetti con un fuerte abrazo, y bueno, nos veremos ya en el próximo programa. Y bueno, después de haber escuchado la gran canción de Jean-Manuel Serrat, que recomendó nuestra querida Pilar Soberado, ahora vamos a pasar a terminar el último tema que había quedado pendiente, que era el voto latino en Estados Unidos. Muy bien decía Pilar. Bueno, esto es un tema que nos importa mucho a Sí, nosotros pues. como hispanoamericanos, eh, y también es relevante porque cada vez están más conectadas las cosas en este mundo globalizado, ¿no? Eh, Eso. depende, incluso está tan globalizado que lo que ocurre en el Medio Oriente, uno podría vaticinar ciertas políticas con respecto al presidente que salga electo o no. Si bien Estados Unidos tiene políticas de Estado, obviamente tiene un comportamiento con respecto al Estado de Israel que ya todos podemos predecir. Bueno, las cosas o sea, pueden ir cambiando gradualmente porque la política en Estados Unidos se está radicalizando de una manera brutal, y basta ver los candidatos que hoy en día tenemos, ¿ya? Entonces, bueno, Pilar, resulta que han salido muchos sondeos. Incluso Donald Trump ha dado la sorpresa en las últimas semanas, sobre todo en las últimas 2 semanas, porque en el promedio tiene aproximadamente el 52% de todas las encuestas. En el promedio estamos hablando de unas 10 encuestas que son como las principales, y Kamala Harris tendría el 48%, ¿ya? Esto es decir bastante, porque Kamala Harris llegó un momento que se pegó como una especie de disparo hacia, o sea, un pic grande que estaba arrasando, decían que estaba arrasando y que estaba bastante por encima de Trump, pero hemos visto que la tendencia ha cambiado, y más cuando ella ha comenzado a hablar sobre sus políticas económicas, que son políticas económicas al mejor estilo de Bernie Sanders o de Alexandra Ocasio-Cortez, que son una locura, que es populismo económico, que Estados Unidos no ve esas políticas hace muchísimo tiempo, que también es Mm. demagogia, que es básicamente facilitar créditos a nuevas empresas que no se veían, no sé, desde las propuestas del New Deal, creo yo, y que muchas de esas fueron declaradas inconstitucional. O sea, lo que trato de decir es que Kamala Harris es la radical que todo el mundo pensaba que no era, ¿ya? O sea, Claro. ella es bien irrelevante, o sea, era bien irrelevante hasta que Biden comenzó a mostrar signos que no podía continuar. Comenzó a sonar su nombre, y a partir de ahí también comenzó a sonar sus propuestas, que yo no sé, Pilar, si ella realmente las defiende o las entiende, pero porque cuando la entrevistan deja mucho que desear, ¿no? Oye, en la última entrevista de la Fox fue terrible. Claro, sí, me refiero a eso. Fue impresionante. Entonces uno dice, bueno, ¿será que tiene aunque sea la capacidad? Porque al menos Donald Trump, que uno podría decir, bueno, no es santo de mi devoción, es un No, empresario exitoso, administrador, claro. lamentablemente en el manejo político, Donald Trump deja mucho que desear. Pero bueno, uno en las elecciones, cuando son momentos tan cruciales, tiene que decantarse, obviamente, ¿no? Y lo que vemos es que el efecto Kamala Harris puede ser terrible para Estados Unidos. Ahora, pasemos al voto latino. Resulta que el voto latino de Estados Unidos cada vez es más importante porque es el segundo voto más importante de todo el país. Así de sencillo. Pues, La acumulación de sí. todos los latinos en Estados Unidos son aproximadamente 36 millones de personas. O sea, estamos hablando de bastante personas, y además, o sea, no todos son elegibles para votar, pues no todos están registrados, hay complicaciones, pero un gran porcentaje sí. Y hay varios estudios que han sacado, o por lo menos que han deducido, que hay temáticas como aborto, entre otras, que preocupan a la comunidad latina en Estados Unidos. Pero yo creo que, o sea, yo estoy más con la visión que tiene el Pew Research Center, ¿no? Que posiblemente sea una de las mejores encuestadoras de Estados Unidos y también de los que mejor hace estudios, ¿ok? Y según el Pew Research Center, dice, bueno, más o menos para ir indagando, eh, dice 36 millones de latinos están habilitados para votar en las elecciones de Estados Unidos, un número mayor entre la población, es un número mucho mayor que la población negra. Y de acuerdo a este estudio que realiza, o sea, vamos a primero a decir demográficamente un poco la ubicación del voto y luego los intereses, dice, los estados que más albergan hispanos son California, con 8,5 millones, seguido por Texas, 6,5 millones, Florida, 3,5 millones, y Nueva York, 2,5 millones, y Arizona, con 1,3 millones. Entonces, bueno, la gran mayoría estaría dispuesta a votar, pero los intereses que mueven, según la encuesta, a los latinos son intereses más económicos que otra cosa, Mm. ¿ya? Si bien hay
hay un decante que pivota, porque varios de los estudiosos dicen, bueno, el voto latino no tiene un sesgo fijo. O sea, no es como el voto venezolano en Chile, que es un voto de derecha, básicamente, ¿ok? Sí, No, claro. en Estados Unidos no ocurre así. Estados Unidos lo que ocurre es que, si bien, obviamente, las políticas liberales reproductivas, si podríamos decir, en cierta medida, impacta de buena manera para los votantes de Kamala Harris, porque se dice que la proporción del voto latino tiende a votar más en este minuto o tener una tendencia hacia Kamala Harris, es menos que el 70% de la población afroamericana que sí se decanta por los demócratas, ¿ok? Y que estaba pivotando. Esto es muy importante porque estamos hablando de un 40, un 46% y de Donald Trump no, hacia los republicanos de 30 al 35%. O sea, pivota y sigue siendo significativo. Y cuando uno dice, bueno, ¿será que para la población latina es tan relevante el aborto, entre otras cosas? En mayor proporción, al parecer, son los problemas económicos, porque como sabemos, desde que Joe Biden entró a la presidencia, el aumento de la canasta básica ha aumentado a casi un 25%. Es una locura, ¿ya? En una economía que se caracteriza por tener inflación baja y que el impacto de la inflación en los precios no sea de esa manera. Pero en la canasta básica, si bien podemos tener inflación que creo que llegó a estar cerca de los 2 dígitos en Estados Unidos en tiempo de pandemia, o lo superó, no tengo el dato en este momento, pero sí que aumentó muchísimo más que la inflación en general, afectando a la canasta básica y sobre todo a los alimentos. Entonces, cuando uno dice, bueno, el 25%, uno toma una gran magnitud, una gran proporción. Entonces, eso es lo que yo he visto hasta el momento, Pilar, como para hacer una especie de intro al tema del voto latino. Y no sé qué piensas tú. No, sí, no, lo que pasa es que revisando temas ayer para nuestro programa de hoy, tenemos un gran tema indiscutiblemente que es el nuestro, es la crisis que tenemos hoy, que está desatada desde el lunes en realidad. Pero bueno, para las elecciones de Estados Unidos faltan 15 días, no falta nada. Y Estados Unidos es el gran país todavía, ¿ah? Es el poderoso país que se puede dar el lujo de tener portaaviones en Oceanía y en el canal de Suez y en cualquier parte, y que tiene un montón de fuerzas armadas desplegadas en todo el mundo, de manera que las elecciones de noviembre de Estados Unidos son importantes para todos. Y el tema del voto latino, claro, porque es un voto muy importante para los candidatos, ¿no? Vemos constantemente cómo los latinos de diferentes lugares, de diferentes países nuestros, emigran hacia Estados Unidos, caminando, pasando por la selva, pasando por situaciones terribles, y siguen intentando llegar a Estados Unidos porque Estados Unidos aún sigue siendo el país de las grandes oportunidades. Y lo que se dice es que en Estados Unidos al que trabaja le va bien, pero las cosas se han puesto más complicadas por lo que tú acabas de comentar. Sí, Hubo pandemia indiscutiblemente, pero llegó Biden. Kamala Harris fue su vicepresidenta y pasó absolutamente desapercibida. Yo no sé por qué va a ser todo aquello por lo que ni siquiera movió un dedo mientras fue vicepresidenta, sobre todo teniendo presente la situación de salud en la que se encuentra Biden. Entonces, eh, no puedo opinar mucho porque no soy ciudadana norteamericana, pero creo yo que la gran preocupación de los latinos es la situación económica. Es esa, indiscutiblemente. No es el tema de seguridad como pasa en Chile, es la situación claro. económica. Y el tema del aborto, los derechos reproductivos y esta agenda un Claro, poco más progre es preocupación de los jóvenes latinos. No de lo exactamente. comentábamos Enzo y yo, no de los mayores, de los jóvenes. Bueno, dicho todo eso, don Eugenio Guerrero, volvamos a Chile. Sí, a mí se me había olvidado comentar que es ¿Sí? economía, inflación y desempleo, según el Pew Research Center, lo que más preocupa a la comunidad Ah, latina. ¿Ya? Esos son como los, exactamente. y que ese es el general, o sea, lo que dice que, bueno, que los otros problemas pueden ser accesorios, pero lo general es el impacto que ha tenido la pandemia, como tú bien decías, en la economía norteamericana y que no se ha terminado de recuperar y que ahora, bueno, la Reserva Federal hace poco ha vuelto a bajar la tasa interbancaria de Sí, interés, las ha vuelto a sí. ajustar hacia la baja, y eso obviamente lo que te dice es que necesitan estimular la economía de alguna forma, porque el impacto que ha tenido en los precios no es algo normal, es algo por el que Kamala Harris, como tú bien decías, y se lo dijeron en la entrevista en Fox que le hicieron, tampoco supo responder porque es una persona que no está en lo absoluto preparada. No, o sea, si tú me preguntas a mí me parece que no solamente es una muy mala candidata, sino que es una muy mala política en general. Sí, sí, Entonces, sí. yo creo incluso que Biden es mucho mejor que ella.
siendo Ah, no, Biden, sin duda. No, claro, sí, claro, sí. Sí, lo que pasa es que Biden me envejeció aceleradamente, exactamente. independientemente de todo, envejeció aceleradamente, pero Biden, por supuesto que es mucho mejor político que ella. Eso es una Así es. realidad. Sí, sabemos cuáles son los méritos de Kamala Harris para estar donde está. Eh, Así eh, es. ya. Bien. Dicho eso, volvamos a Claro. Chile. Eugenio, tu opinión como periodista, porque mucho se ha criticado, el tema penal del ex subsecretario Manuel Monsalve es un tema que tendrá que resolver Fiscalía, perdón, los tribunales, la justicia. En este minuto el fiscal Xavier Armendáriz es el que lleva adelante la investigación y las diligencias pertinentes, pero la resolución con respecto a las medidas que se adopten respecto a Monsalve y la decisión final, el fallo, es un tema de los tribunales de justicia. Nosotros en este programa siempre hemos sido muy cuidadosos con el Sí. tema de las investigaciones judiciales. Ya. Entonces, vamos a hablar de eso, pero primero te voy a preguntar a ti como periodista, toda la salagarda que se ha armado con respecto a la comunicación, al manejo Sí. comunicacional del gobierno del tema Monsalve. Si habló o no con Toa, cuándo habló con la ministra del Interior, cuándo habló con Boric y luego las puestas en escena de los ministros y la conferencia de prensa de su excelencia el día bien. Tú, Impresionante, periodista. No, sí, impresionante. claro, pero tú eres periodista y yo no. A ver. Ya. Mira, aquí hay varias cosas. Es que este tema, yo- uno no termina de salir del asombro con este gobierno. Es impresionante, porque uno dice, mira, lo que normalmente se hace en Occidente y en los países que tienen democracias liberales es que cuando un ministro está metido en un problema de corrupción, abuso sexual, lo que sea, normalmente el presidente no se mete en ello porque hay instituciones independientes que están destinadas y mandatadas precisamente a monitorear, acusar y hacer las diligencias pertinentes. ¿Ok? Entonces a mí me impresionó mucho que él haya salido de esta manera eufórica y que haya hecho un completo ridículo para defenderla, para tratar de responder más de 35 preguntas en las cuales no supo responder bien y cuando las respondió la actitud fue tan mala. Entonces uno se pregunta, ¿qué fue lo que pasó acá? Entonces uno como Ujú, periodista que estudia este tema de las comunicaciones, las campañas y sobre todo las estrategias comunicacionales, aquí hay por lo menos tres opciones. La primera, que es la que a mí se me ocurre, que puedo estar equivocado, es que frente a un problema de tal índole, a una semana de las elecciones, sacaron al mayor caballito de batalla que pensaba que tenían comunicacionalmente para poder sortear el vendaval que se les venía a partir del caso Monsalve. ¿Ok? perdona, Esa, ¿tú crees que es así? ¿Que o lo sea, sacaron como caballito de batalla de verdad, sí? no, no, o sea, yo creo más en la segunda, que es la que te voy a decir ahora, Ah, que yo creo que es más típica del Frente Amplio y de la coalición en general, ¿no? Que es el desastre que tienen dentro. Pero uno podría decir, bueno, frente al vendaval que se les viene, tienen que sacar al factor 30% que tienen, que es el que sí, puede, de manera proselitista, apelar a la fidelidad de ese 30% y a su vez, si bien no cambiar la tendencia, o sea, cuando me refiero a no cambiar la tendencia política es que ya están marcadas a una semana de las elecciones, sino que no agregar una mala tendencia hacia el gobierno con respecto al resultado que puedan tener en las elecciones y que tú muestres un tipo con gallardía, transparencia. Yo no sé si tuviste, pero hay muchos quisieron darle al presidente Boric una sí, especie de sacrificio por la transparencia y tomarse el tema sí, tan personal y todo. Entonces, eso me lleva a mí a decir que como una opción podría ser que dijeron, bueno, Boric, con su carisma y su apoyo, porque al final el apoyo, el 30% es a él como persona, como figura, a pesar de que lo haya hecho pésimo, y lo de sí, Monsalve haya sido un efecto brutal para la supuesta moral superior que ellos defienden, sí, que tiene. claro. Entonces dicen, bueno, mi 30% es proselitista, es mucho más fanático, si podríamos decir, entonces por ende hay que enfrentar este problema que puede pegar en ese moralismo, supuestamente, o en este postureo ético que ellos defienden. La segunda es que no tenían estrategia comunicacional, que eso es lo más probable, Pilar. No tenían ningún tipo de estrategia comunicacional. Aquí hasta la ministra se enteró después, Sí, pero además a mí me impresiona, o sea, el tema de la estrategia porque Boric dice que él sabía lo de la revisión previa de las cámaras. Entonces uno dice, ¿será que realmente era parte de alguna estrategia como para defender o para tratar de detener el vendaval de opinión que podía afectar las elecciones? Uno ahí dice, no, o Boric es demasiado tonto
como para no haber asumido estratégicamente que eso lo podría perjudicar. ¿Por qué? Porque él dice casi que literalmente que están viendo como en virtud de los acontecimientos, si el caso se procede o no, está investigando, y esto es un error porque y esto tú lo sabes mucho mejor que yo, en un caso penal, el presidente no tiene que estar haciendo diligencias, ¿ya? Entonces él se mostró allí como si él estuviese metido la mano en todo, y aquí no se trata de que sea un encubridor ni nada, porque ya la investigación estaba en curso, pero sí se trata de que el presidente podría estar en condición de testigo incluso, lo cual es vergonzoso porque el presidente tiene que mantener un nivel de discreción fundamental, de discreción, pero además tiene que mostrar un nivel estratégico de, bueno, cuál es mi tren ministerial, cuál es la estrategia comunicacional que vamos a dar acá. Por ejemplo, cuando uno dice, ¿por qué no lo habían echado antes a Monsalvo? Uno se Mm, hace esa gran pregunta, que era fundamental. mm, Bueno, la excusa que dan, bueno, porque es una persona fundamental en el gobierno. Entonces uno dice, bueno, esa es la segunda opción, ¿no? Que ellos no tenían ningún tipo de estrategia y que en función de que no tenían ningún tipo de estrategia y comenzaron los dardos entre las coaliciones, que en este caso fueron las declaraciones de Soto con respecto a las declaraciones sí. de la otra bancada, uno dice, bueno, esto se volvió un desastre porque ellos carecen de esta estrategia y Boric salió de una manera desáfora a tratar de dar declaraciones y terminó retando hasta la propia jefa de comunicaciones por lo mal que lo estaba haciendo. Esa sería la segunda opción. Y la tercera es que tenían una estrategia comunicacional, pero solamente informada en el Frente Amplio, ¿ok? Que eran los que sabían, y cuando Aprueba Dignidad se entera, o sea, cuando el socialismo democrático, disculpa, se entera de que solamente es una parte la que lo sabe a medias, porque no todos se habían enterado antes, básicamente esa estrategia solamente se discutió con 3 personas y así quisieron afrontarla. Cualquiera de las 3 es pésima. La primera, que lo enfrenta la, persona, la figura personal, ¿ok? Que le salió bastante mal. La segunda, que no había ningún tipo de estrategia y a partir de ahí dijeron, bueno, no hay estrategia, salgamos, y el presidente pensó que podía enfrentarlo. Y lo tercero, que había una estrategia parcial que no fue discutida y terminó afectando a toda la coalición, y hoy en día la coalición hay como una especie de bomba atómica dentro de la coalición. Este es un Sí, caso gravísimo, Pilar, gravísimo no sí, solamente pues, por el subsecretario, sí. sino por la, ¿No? la relación que le dio el presidente en la locución Sí, de casi una sí, hora para, sí. para tratar de defender la postura del gobierno. Y yo no sé qué quería demostrar, porque al final cuando tú tienes un objetivo comunicacional y tú sales a dar unas declaraciones, lo primero que tienes que preguntarte es, ¿qué quiero comunicar? ¿Cómo lo quiero comunicar? ¿Cómo me puedo enfrentar a las consecuencias? Pero además, si tú dices que el objetivo es revertir o el objetivo es detener un vendaval comunicacional que se te puede venir encima, tú tienes que tratar de colocar el parche ante la herida, como decimos en criollo, y a partir de ahí decir, bueno, qué cosas podemos aventurar, qué cosas podemos vaticinar para lograrlo y que en la ronda de preguntas y respuestas no nos puedan acorralar porque ya el parche está puesto ante la herida, pero aquí no hubo nada de eso, Pilar. Aquí lo que hubo fue un desastre por todos lados. Entonces yo no sé qué piensas tú, pero esa es la impresión que me da a mí de estas 3 opciones, que al final quedan como muy indeterminadas porque uno no sabe con el nivel comunicacional con el que se enfrenta uno en el caso del gobierno. Mira, yo te pregunté a ti porque eres periodista y manejas este tema de la estrategia, la forma de, ¿ah? La forma en que la autoridad en este caso puede Así ser es, otra persona, puede ser el gerente de un banco, el gerente de una empresa privada, pero cómo en este caso es puntualmente cómo la autoridad maneja el discurso que tiene que dar a la ciudadanía. Yo lo primero que quiero decir al respecto es que el presidente de la República no tiene idea remota porque no ha leído a Portales, porque no lo soporta y no sabe lo que significa la figura del presidente de la República. claro, Y cuando tú no tienes eso en cabeza desde el primer minuto, él y su coalición, es altamente probable que cometas una cantidad de errores terribles durante el ejercicio de tu mandato o de tu administración. Y eso le ha pasado a Boric en varias ocasiones ya. Boric, porque no tiene idea de lo que significa la figura inmanente del presidente de la República, lo demostró siendo dirigente estudiantil y luego siendo diputado de la República, donde le faltaba el respeto a cuanto autoridad se le pasaba por delante. No tiene idea, no tiene en su cerebro la idea clara de lo que es la figura presidencial, la inmanencia del presidente de la República. Lo primero. Lo claro, segundo, exactamente. esto del viernes, esa conferencia de prensa que yo vi, porque estuve los 50 y tantos minutos mirando esta historia, porque me impresionó, yo habitualmente no lo veo a este señor, pero lo vi por lo que pasaba, ¿Qué demuestra estómago que, tienes? sí, mucho, pero es que tú sabes, es que es por esto de la radio que, Claro, para no, no hay que opinar con hacerlo, alguna base. estamos en el Sí, pues, periodismo, hay que hacerlo, claro. sí, pues yo no lo soy, pero ya.
pero demuestra que además los 5 años de Derecho en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile parece que le pasaron por el costado. Así es. Porque hay cosas que tú en Derecho sabes que no puedes comentar y que están mal y que son un delito y que son infracciones y que son ilegalidades. Claro. El presidente de la República, 2 días antes ya había tenido la personalidad para hablar sobre lo que había resuelto el Senado en cuanto a la acusación constitucional contra Sergio Muñoz. Y ya había objetado esa acusación constitucional, que son opiniones que el presidente de la República tampoco puede emitir. Y si insisto yo, si hubiese estudiado Derecho, sabría que no puede. ¿Sí? Es otro tema, es otro poder del Estado. ¿Le gustará, no le gustará, querrá Muñoz? No, pero no debe. Bueno, y el viernes ya fue como la gota que rebalsó el vaso. Yo creo que este tema de Monsalve, que es un tema penal, los hechos solamente los conocen Monsalve y la afectada, esta mujer de 32 años, su subalterna. Solo ellos dos saben lo que pasó. Pero luego de eso, que aparentemente es un delito cometido por un subsecretario, por un jefe en la persona de su subalterna, a la que parece obligó a beber y con la que aparentemente se propasó desde el día 4 de septiembre, cuando le invitó a tomar un café al Costanera Center un domingo. Otro domingo más. También es una falta por parte de Monsalve de saber lo que significa el cargo, entender lo que significa el cargo. Un abuso descarnado y patético del poder, es impresionante. Sí, ¿y por qué molesta más y por qué se hace más bulla en este gobierno? Porque este gobierno era el gobierno de los superiores morales. Era el gobierno el gobierno de gente que consideraba que todos los que votamos en contra de la primera propuesta constituyente éramos fachos, pobres, que éramos ignorantes, que caminábamos lento y que además no estábamos al tono con estos superiores morales. Además, este gobierno se ha proclamado como feminista. De hecho, la última ministra de la Suprema fue elegida porque falla con perspectiva de género. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo, pues? ¿Qué es esto que pasó acá? ¿Te fijas? Ahora, yo sé que hay muchas cosas para dilucidar. Y yo espero que Xavier Armendáriz haga una investigación acuciosa, buena, diligente, lejana a las presiones e independiente. Y que se sepa qué pasó, derechamente. Por lo pronto, no puedo yo juzgar a Monsalve, si no ha sido formalizado todavía. Entonces, no hay ninguna cautelar por lo mismo en su contra. Así que yo, por lo pronto, a ese respecto no puedo decir nada. Pero sí respecto de todo lo que ha pasado después, que es un tanto bochornoso y que creo que es algo peor que los indultos los indultos por las causas de los estallidos delictuales y por el fracaso del primer proyecto constitucional. Esto ha sido un golpe más grande para este gobierno que se las daba de todo. De todo. Querido Eugenio, tenemos que irnos. Se nos hizo breve. Se nos hizo corto el programa. Sí. Ya. Faltó mucho. Pero por la próxima, entonces. Faltó mucho para conversar. Hoy el próximo martes va a ser 29 de octubre y ya va a haber habido elecciones, así que conversaremos el devenir y llorarán los que pierden y brindarán los que ganan. A ver cómo nos fue. Así es. Así que nos vemos, Pilar, que tengas una excelente semana y saludos a Enzo y a todo el equipo de Asofar. Buena tarde, mejor semana, hasta el próximo martes. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.